Salmo 142, un salmo que escribió el rey David. En este Salmo 142 dice la palabra que mientras David estaba escribiendo este salmo, él se encontraba en una situación muy angustiada, muy angustiosa. Estaba en una situación de verdad terrible, porque estaba justamente frente a la muerte. Esta semana hemos pasado, ¿verdad?, por un valle de sombra de muerte. Hoy hemos pasado esta semana durante un tiempo donde hemos tenido que despedir a nuestro hermano José Miguel para que pase a la presencia del Señor. A veces es incómodo hablar de la muerte. A la gente no le gusta hablar de la muerte. E incluso hay creyentes que les molesta un poco o les asusta un poco hablar de la muerte. Pero hoy me proponía ver que debemos tener un entendimiento profundo de la muerte, porque hay muchas circunstancias, muchas situaciones donde lo pasamos mal, a nadie le gusta, ¿verdad? Había hermanas o personas, no sé si eran creyentes o no, pero decían que no podían ir a un velatorio, no pueden, porque es superior a su fuerza, ya está, no pueden. A mí tampoco nunca me había gustado, nunca. De hecho, hasta que no fui al seminario, yo creo que no fui a ninguna, no tengo recuerdo de haber ido a ningún funeral, a ningún tanatorio, nada. Solamente cuando estaba ya como estudiante en el seminario, en el primer año, en el verano, a los estudiantes nos mandaban a hacer, como dijéramos, prácticas a iglesias donde los pastores pues iban de vacaciones o simplemente querían hacer campañas, querían trabajar y solicitaban estudiantes del seminario para las iglesias. Y yo recuerdo que en el primer año, ya digo, después de terminar el primer curso, el primer año, nos nos invitaron a una iglesia grande en Valencia. Y dije, bueno, pues bien. Y uno pues va a esos sitios y dice, bodas no voy a tener que oficiar, porque las bodas normalmente se programan con tiempo, ¿no? Presentar a niños, a bebés, tampoco, porque, bueno, se puede esperar a que venga el pastor, el oficial, ¿no? Y yo dije, bueno, pues no hay problema, ¿no? Nunca esperé que se me muriera alguien en la iglesia. Y nunca había, ya digo, participado en ningún evento. Nunca había estado en ningún funeral. Y en ese momento tuve que oficiar. Y yo no sabía cómo hacerlo. Y es un trago, os aseguro que es un trago tener que estar en esas circunstancias y en esas situaciones donde ves y te sientes. Y había un anciano en la iglesia y el anciano, pastor, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Yo le dije, seminarista, todavía estoy en el seminario. Pero el anciano, que ya hay que hacerlo porque no hay pastores, porque el fulanito está de vacaciones, el otro tampoco está. No hay ningún pastor cercano que conozcamos. Así que dijo, pastor, tienes que oficiarlo tú. No sabía cómo hacerlo. Y a veces puede sentirse uno incómodo, porque no sabe qué hacer, porque no sabe qué decir, porque tienes que hablar con las personas que están afectadas. Y en aquel momento yo entendí de parte de Dios, dijo, donde si no tienes nada que decir, cállate. A veces un silencio es más que decir 4 palabras tontas, sin sentido a veces, falsas, porque a veces no se siente, incluso hay... Te acompaña en el sentimiento y a veces pues es un trámite, pero lo pasé mal por eso, no sé qué decir. Yo decía, no sé qué decir. ¿Qué le digo a la familia? ¿Qué le digo a las personas? ¿Qué le digo? Y no sabes. Y a veces tenemos que enfrentarnos a estas situaciones que no sabemos. Y a veces no sabemos. Y oyes cosas que es que la vida es dura, es que esto es complicado, es que esto es duro, esto es... Y puede ser, es verdad. Algunos dicen que prefieren morir porque no entienden realmente lo que es la muerte. Y dicen, yo quiero morirme. Tú no sabes lo que estás diciendo, no sabes dónde vas a ir. Si no eres un hijo de Dios, no sabes dónde vas a ir. Hablas por hablar simplemente. Otras personas luchan contra la muerte, se esfuerzan para no morir, quieren hacer tantas cosas, quieren evitarlo y están pendientes de qué como, qué no como, lo tengo que pesar, a ver qué hago, qué no hago, me voy a tomar este té o me voy a tomar este agua, voy a ir a tal médico, voy a ir a... Y hay una obsesión porque dicen, no, que quiero cuidarme porque quiero durar mucho tiempo.
Y yo llego y digo, pues parece que tampoco han entendido muy bien la muerte. Porque la muerte es un dormir para los hijos de Dios. Es un dormir, es un descansar. Y cuando abres los ojos después de ese sueño, estás en la presencia de Dios. Entonces, a veces que no se entiende muy bien. Sin embargo, cada persona, podemos ver en las Escrituras y fuera de las Escrituras que cada persona que tuvo éxito en la vida de fe entendió el significado de la muerte. Lo entendían, sabían perfectamente. Todos los mártires durante la época de las Escrituras, incluso después también, todos ellos entendieron perfectamente la muerte. Eso lo entendían, no había ningún problema. Por el contrario, aquellos que luchan por sobrevivir, que pelean, o aquellos que luchan esforzadamente, no saben el significado de la muerte. Incluso aquellos que piensan matándose a sí mismos, como una persona me decía hoy, es que he pensado en suicidarme. Y yo digo, no estás entendiendo lo que estás diciendo, no sabes realmente lo que está pasando, no entiendes lo que significa la muerte. Las personas no entienden. Y lo que vemos es que prácticamente todo el mundo tiene miedo a la muerte. Está bien que el mundo tenga miedo a la muerte porque no saben dónde van. Pero los hijos de Dios no tenemos que tener temor alguno. A nada, a la muerte tampoco. Por eso escogía este salmo y escogía el sufrimiento de David que tuvo, donde siempre le colocaron delante o estuvo siempre delante de un problema de muerte, donde estuvo a un paso de morir. 1, 2, 9 veces he contado yo, donde tuvo 9 ocasiones donde el rey trató de matar a Saúl, cuando le lanzó esa lanza mientras que tocaba el arpa, recordamos, 1 Samuel capítulo 18, le lanzó el arca, la lanza. Luego, como no lo consiguió, ordenó a su hijo Jonatán y a un asistente que mataran a David, en el capítulo 19. En el capítulo 19 más adelante, Saúl trató de matar a David otra vez. En el 19 más adelante también, nuevamente Saúl envió a un soldado para matar a David. Saúl trató de matar a David durante la fiesta lunar en el capítulo 20 de 1 de Samuel. David se escapa a Noab, donde fue otra vez perseguido para matarle por el rey Saúl, en el capítulo 21. Y así sucesivamente encontramos hasta el último lugar donde David se tiene que escapar a tierra de los filisteos haciéndose pasar por un loco para escapar. Hasta 9 ocasiones, que hay más, pero yo me cansé ya, dije ya con 9 ocasiones, donde él estuvo cerca de la muerte, donde faltó muy poco para que él muriera. Un hombre poseído por demonios causa muchos problemas. Una persona puede causar muchos problemas a todas las partes donde vaya. Pero cuando el loco es un rey, cuando el endemoniado es un rey, con todo su poder, con toda su autoridad, cuando ese rey es poseído por los demonios, la situación se vuelve insalvable, se vuelve inasumible. David tiene que enfrentarse ante una situación de un rey loco que quiere matarle a toda costa, sin ningún motivo y sin ninguna razón. Saúl se puso celoso, enojado con David, que le llevó a caer en sus problemas espirituales, como dice 1 Samuel 18. Cuando Saúl lanzó la lanza a David, un espíritu, dice la palabra, que un espíritu maligno había entrado ya con fuerza en Saúl, ya era poseído por demonios en ese momento. Saúl visitó posteriormente a una bruja, a un medium, poseído por un espíritu inmundo. Cuando un rey cae en estas situaciones, es tremendamente peligroso. Es alguien que te puede hacer cualquier cosa. Y así es como el rey Saúl llega a su completo fracaso. Y después a ese triste final donde tiene que morir. Pero la pregunta que hoy quería hacer es, ¿cómo fue David capaz de superar tal dificultad? ¿Cómo vamos a superar nosotros las dificultades? Porque más o menos nosotros también pasamos por muchas dificultades, quizás no tantas como David, o quizás no tan graves como David. A lo mejor así, a lo mejor puedes pasar por circunstancias difíciles. Yo estoy viendo a mi hermano aquí, a Lucho, y digo, siempre te llamo Lucho, no sé por qué. Omar. No. Ahora sí lo dijiste bien. A una vez que acierto, Lucho, a una vez que acierto, cuando yo pienso en cuando esté en alta mar, aquí hay peligro, ¿no? Hay peligro.
O sea, estás en situaciones donde de verdad tenemos que afrontar peligro. Pero David sabía lo que era la muerte, ya incluso desde muy jovencito, desde que era muy joven. ¿Qué es lo que dice en 1 Samuel 17? El Señor me librará, el Señor nos librará. Se puso delante del rey y le dijo, mira, el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de los filisteos. Ya desde jovencito está diciendo, mira, yo cuando era pastor de ovejas, ya Dios me cuidó en esos momentos. Cuando tuve que afrontar o tuve que enfrentarme a osos, tuve que enfrentarme a animales salvajes, ya Dios me protegió. Él sabía de antemano que su vida no estaba en él, que su vida estaba en manos de Dios. Él comprendió perfectamente que la muerte y la vida no están en nuestras manos, no las determinamos nosotros, sino que es Dios. Nosotros no hemos determinado dónde nacer, no hemos determinado cuándo nacer. ¿Alguien ha escogido ese día de nacimiento? ¿Alguien llegó y dijo, voy a nacer en primavera porque es el mes de las flores, es más bonito, el clima es mejor, así salgo desnudito, pero no lo noto porque estamos en primavera? Voy a nacer en una familia, no como esta, que es pobre, no, voy a buscar una familia que sea pudiente. Voy a buscar una familia donde me traten bien, una familia que tenga recursos, que tenga economía. Pues no podemos escoger eso. No podemos escoger el país donde nacemos. Hemos nacido unos en Perú, otros en Colombia, otros en Inglaterra, otros en España. ¿Y por qué hemos nacido en estos sitios? ¿Por qué mi hermana nació en Brasil, por ejemplo? ¿Quién dijo y quién escoge eso? Hombre, es que Brasil es el mejor país del mundo. Bueno, para los brasileños sí. Pero para mí no, yo me alegro de haber nacido en España. ¿Por qué? Pues he nacido en España, soy español. Pero no hemos podido elegirlo. No hemos podido determinar nada. Entonces, ¿cómo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a morir? ¿O cuándo vamos a morir? Igual que nacemos y no podemos determinarlo, está en las manos de Dios. Igualmente, llegado ese momento, también estamos en las manos de Dios. Por eso gritó a Goliat David. No importa, todos aquí reunidos, dice, sabrán que no es por espada, que no es por lanza, que el Señor salva. Ya que la batalla, ¿de quién es? La batalla es del Señor. Y Él los entregará en vuestras manos. David sabía la importancia. David sabía algo importante en su vida. Que si mueres pronto o vives una vida larga, no importa, todo está en las manos del Señor. Y él sabía, si tengo que morir, que muera. Pero moriré glorificando el nombre de Dios. No importa lo que yo viva, poco o mucho. No importa. Muchas personas dicen, hombre, es que yo quiero vivir mucho tiempo. Digo, pues hombre, pues depende. Depende. Porque hay muchas personas que tienen problemas físicos que están pidiendo la eutanasia porque no quieren seguir viviendo en esas condiciones. Para ellos es un castigo la vida. ¿Por qué? Porque no pueden moverse los brazos, no pueden mover las piernas, no pueden hacer nada y están diciendo, mátame. Para ellos es mejor. Y eso que no saben hacia dónde van. Nos compadecemos de aquellos que mueren pronto. Y a veces es verdad, lo vemos y ay, qué joven es o qué joven era. Y parece que nos da más pena. Pero eso tampoco es del todo correcto. No es lo poco o lo mucho. Es el tiempo de Dios. Y una muerte a veces puede ser una bendición. Hay una mujer que murió joven, Raquel. Murió joven, murió muy pronto, pero de su muerte surgió un gran hombre llamado José. ¿Por qué digo que salió un gran hombre? Porque Raquel llevaba a sus dioses con ella. Seguramente José hubiese escuchado a su madre, hubiese obedecido a su madre y hubiese estado bajo los dioses de su madre y hubiera caído en la idolatría que Raquel, su madre, traía. Por cuando ella a escondidas traía sus ídolos con ella en todo tiempo. Eso lo hubiera enseñado a su hijo. Era necesario entonces que no estuviera, era necesario que muriera. ¿Para qué? Para levantar a José. A veces es necesario que ocurra. No sabemos lo que Dios tiene, no sabemos los recursos que Dios tiene a disposición
No sabemos el plan de Dios con esa persona y Dios ha utilizado a esa persona en un momento determinado y ya está. Y llega el momento y vente conmigo ya, ¿para qué vas a estar ahí? Hermanos, el reducir la edad, el tiempo de vida, fue una bendición de Dios. ¿Recordamos cuántos años vivió Matusalén? 996 o 986. Ángel, dímelo tú, por favor. 967, creo. Amén. Da igual, 960, 980, 10 años más, 10 años menos, después de vivir 900 años. Pero vivían muchos años, 700, 600, 400, 500, Adán. ¿Y Dios qué dice? Voy a cortar los años de vida del ser humano. ¿Por qué? ¿Porque nos quería castigar? No, por amor. Están sufriendo. Están apartados de mí. Están alejados de la presencia de Dios. La vida es un calvario para el hombre alejado de Dios. Vamos a acortar los años para que no haya tanto sufrimiento en la tierra. Pero el hombre es capaz de hacer mucho más daño y crear más circunstancias de daño que otra cosa. Pero el plan de Dios, ¿qué era? Acortar el tiempo para que no haya ese sufrimiento. Los seres humanos no pueden morir además, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios pone en el hombre, es eterno. Es lo que de alguna manera quise decir en el tanatorio donde estuvimos. Es que aquí solamente está la carcasa. Lo que vemos es simplemente el exterior. Pero el ser, el individuo, la persona, no lo podemos ver, está dentro de este cuerpo de hojalata. Este cuerpo escombro, dentro está el verdadero yo. Está el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que es eterno. ¿Y la muerte qué significa? La muerte significa que el espíritu del hombre abandona el cuerpo. Eso es la muerte. Pero el espíritu no muere. Las obras de vida de algunas personas siguen manteniéndose con vida incluso después de su muerte. Tenemos los escritos de Pablo, que incluso después de muertos seguimos teniendo la palabra, seguimos teniendo los escritos. No importa que mueran, aquí están sus legados. Otros, mientras están vivos, no son diferentes a los que están muertos. Viven, y como muchas veces decimos, son como zombies. Vemos a la gente pasar y dicen, ¿están vivos? No, están muertos, son muertos vivientes. Porque tienen el cuerpo que es vivo, pero el espíritu está muerto porque está apartado y separado de Dios. Y como dicen, hay muertos entre los vivos y hay vivos entre los muertos. David fue capaz de decir que todo estaba en las manos del Señor, porque sabía lo que significaba la muerte. Y sabía lo que estaba pasando. Y sabía todo y entendía todo. Y lo más importante es lo que Pablo decía en Gálatas 2:20. Es que ya no vivo yo. He sido crucificado juntamente con Cristo. Y vivimos una nueva vida con Él. Es decir, en la vida cristiana no hay necesidad de temer. No tenemos que tener miedo ante eso. Incluso aunque llegue la muerte, no hay que tener miedo, ni angustia, ni preocupación. Solo supón que estás muerto ya. Gálatas 2:20 que dice, que ya no vivo yo. Significa que estás muerto. Hermano, empieza a practicar la muerte. Empieza a vivir la muerte. ¿Cómo? Renunciando a ti mismo para que Cristo sea en ti. Amén. Empieza a menguar. Porque ahí es donde se encuentran todas las respuestas en nuestra vida. Empecemos a vivir ahora como si de verdad estuviéramos muertos. Porque el problema del creyente es que está muy vivo. El problema del creyente es que está muy vivo. Como los toros cuando salen a la plaza, ¿no? Que están todavía enteros, como se suele decir, y van corriendo y van cornadas. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que pincharlos. ¿Para qué? Porque están muy vivos, no pueden torearlos. ¿Qué es lo que decía? Creo que es en Romanos 12, donde el Señor nos dice que hagamos nuestros sacrificios vivos. Eso es muy complicado para el creyente. ¿Cómo vamos a sacrificar nuestros cuerpos en el altar de Dios? Es muy complicado. ¿Por qué? Cuando iban a poner un toro para sacrificarle, una vaca, un toro, un buey, tenían que matarlo. Tenían que matarlo. ¿Tú te imaginas a un toro, a un buey de, no sé, 500 kilos que puede pesar un toro, un buey? Si le acercas algo de fuego, ¿qué es lo que haría? ¿Podría alguien sujetar a ese animal? No. ¿Cuál es nuestro problema? Que la palabra dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio
vivo. ¿Cuál es el problema? Que estamos vivos. ¿Cuál es nuestro problema? Que cuando el Señor nos pone en el altar y cuando llega el sacerdote y pone un poquito de fuego, salimos corriendo del altar de Dios. Amén. Salimos corriendo. En un momento, ay no, que me quemo, que me voy. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Por eso tenemos que rendir nuestros cuerpos. Tenemos que empezar a entender que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermano, que si llega mi hermano el otro día, o ahora como le cambio el nombre a mi hermano Lucho, le cambio el nombre, ahora ya llega y dice, ya no te hablo. Hermano, muérete. Eso es porque estás muy vivo todavía. Ay, que me he pisado. Ay, hermano, me ha pisado, eres un salvaje, eres un bruto. Muérete un poquito, hermano. Muramos un poquito a nosotros mismos. Que sea Cristo quien esté obrando en nuestras vidas. Que sea de verdad Cristo quien simplemente veamos y asumamos nuestra propia muerte y que asumemos que ya estamos muertos en Cristo y que ya no vivimos nosotros. ¿Qué te crees que pasó por la mente de David cuando se enfrentó a la muerte en todas esas circunstancias? ¿Qué es lo que entendió? La muerte está en manos de Dios. La muerte no está en manos del rey Saúl. La muerte no está en manos de los soldados. La muerte no está en los osos ni en los leones. La muerte solo en las manos de Dios. Por eso no tengo que angustiarme ni preocuparme, porque además sabía otra cosa importante. Él sabía y conocía perfectamente el plan de Dios para su vida. Por eso muchas veces os bendigo en el nombre de Jesús, para que veamos, sepamos cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Dios no se llevará tu vida hasta que su plan para ti se cumpla. ¿Amén? Dios no te va a llevar hasta que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Entonces, te invito a que ores, Señor, ¿cuál es tu plan y cuál es tu voluntad? Porque hasta que no se cumpla, va a estar aquí. Porque Dios va a cumplirlo sí o sí. Samuel llegó un día a David en secreto y lo ungió con aceite. ¿Y qué le dijo? Tengo una palabra para ti de parte de Dios. Vas a ser rey. David se lo creyó. David se lo creyó. Es decir, lo asumió. 1 Samuel 16, del 1 al 13. Y esta fue la razón por la que David nunca tuvo miedo. Porque cuando vino un león dijo, no me va a hacer nada porque todavía no soy rey. Tengo que llegar a ser rey. No me puede pasar nada. Y los filisteos, que es Goliat, que es un gigante, que tengo que ser rey, que no me puedo ir, que no me puede pasar nada, que todavía Dios tiene que cumplir su plan en mi vida, que Dios tiene que cumplir su voluntad en cada uno de nosotros, que no nos vamos a marchar sin que el plan de Dios se cumpla. Dios nunca fracasa, que nosotros nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Que Dios quiere cumplir la evangelización del mundo a través de nosotros y Dios lo va a hacer. Por eso no puedes morir hasta que ese plan no se cumpla en tu vida, hasta que ese propósito de Dios en tu vida se lleve a cabo. Por lo tanto, no tienes derecho a morir. Tranquilo, tranquilo. Oyó las historias sobre el arca de la alianza que Samuel le contaba y oyó también sobre cómo el arca del pacto se trasladó a Israel e hizo planes. Y Dios le mostró otra palabra. Tienes que construir el templo para el arca. Tienes que construir el templo para mi presencia. Y David llegó a saber el plan definitivo de Dios. Y dijo, esto es lo importante. Y por eso aunque vengan dificultades, que vendrán dificultades, Dios va a cumplir su propósito. Hay que construir el templo. Listo, está bien. Hasta que no esté construido, no me voy a morir. Y él sabía esta realidad. Por eso, en el día de hoy, hermanos, os invito, os bendigo para que nos aferremos a este pacto, sin angustia, sin sufrimiento, que seamos capaces de superar todas las cosas sabiendo que Dios va a cumplir su plan, su propósito en cada uno de nosotros. No tengamos miedo por nada, no nos preocupemos por nada, no estemos angustiados. El Señor sabe los tiempos. Y David tenía otra cosa, tenía el misterio de la oración. Él sabía qué es la oración. Y David confesó que durante el tiempo de su muerte
hubo un poco de caos, pero sin embargo, la manera de superar las dificultades fue a través de la oración. Él sabía, él oraba constantemente, de modo que sus oraciones penetraran a través de todo lo que hizo, incluso su poesía, sus alabanzas. Se ve cómo destilaba ese tiempo de oración. Tenemos el Salmo 23 que todos conocemos. Tenemos el Salmo 78, 70 y 72, donde se ve ese tipo de oración. Cómo él clamaba de una forma especial. En el pasaje de hoy, ¿qué decía? Que oraba en la cueva de Engedi. Y él clamaba en ese momento, y ¿qué es lo que decía? Son demasiado fuertes para mí. Son mucho para mí. Pero entendí una cosa. Tú eres mi refugio. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Es decir, tú eres mi porción en la tierra de los vivos. Es decir, tú eres quien me guardas y quien me protege. Nadie me puede tocar porque estoy alrededor tuyo. Líbrame de mi presión, decía. Muchos no saben si estaba, no saben los teólogos si es que estaba en la cárcel de verdad. ¿Era una cárcel real, física, o era una cárcel espiritual donde ese corazón estaba angustiado, como nos dice en el Salmo 7, saca mi alma de la cárcel? Y muchos están diciendo, y entendemos quizás, que esa cárcel es una cárcel espiritual, de que tenemos tanto miedo, tanta angustia, hermanos, que llegamos a la presencia de Dios y estamos tan agobiados, tan angustiados, tan preocupados, que no podemos alabar al Señor. En iglesias donde los hermanos que llevan la alabanza tienen que partirse la voz del pecho a ver si animan a la iglesia y a la congregación. ¿Por qué? Porque están angustiados y deprimidos por las circunstancias, por las situaciones, por el miedo. Y David entendió esa palabra y ¿qué dijo? Ay, Señor, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Es decir, Señor, líbrame para que yo pueda alabarte libremente. No permitas que mi alma esté rodeada de preocupación, de angustia ni de temor. No importa que sean más fuertes, no importa que sean más soldados, no importa que sea un rey. Tú estás conmigo, tú eres mi refugio. Señor, líbrame de esta cárcel, de preocupaciones y de miedo. Déjame alabarte con gozo y con alegría. Que mi alma pueda alabarte, como hemos cantado en el día de hoy. Y cantábamos que mi alma le clama al Dios vivo. Él entendió esta realidad. Y entendió que la oración, y tenemos que entender que la oración es una ciencia espiritual. ¿Por qué razón? Porque la oración es algo que Dios obra. Cuando nosotros oramos, el Espíritu de Dios obra en nuestra vida. Porque lo que nosotros no somos capaces, Dios es capaz de hacerlo. Que cuando nosotros tenemos nuestros límites, Dios rompe todos los límites. Es una ciencia que Dios nos está dando. Es una ciencia espiritual. Es una ciencia espiritual que la gente del mundo no puede entender, que no puede comprender. Pero la obra, el Espíritu Santo obra y trabaja cada vez que oramos. Dios dice en su palabra en el Apocalipsis que envía a sus ángeles a que lleven a cabo la obra de Dios. ¿Dónde? Donde el pueblo de Dios está orando y clamando. Hermano, no tengamos miedo ni preocupación. Clama al Dios vivo. Clama a mí, yo responderé. Nuevamente a Jeremías 33:3. Clámame, clama a mí, dime, cuéntame. Señor, líbrame de este miedo. Y Dios lo hará. En el versículo 5, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra. Tú eres mi refugio. ¿Qué es un refugio? Refugio es la fortaleza donde uno se puede esconder, donde uno puede refugiarse, esconderse o guardarse. Y la porción. Porción significa una parte de la riqueza de la familia que va a recaerte a ti como esa heredad. Cada hijo, cuando hay un fallecimiento de un padre, la herencia se reparte en los hijos. Cada uno tiene una porción de la herencia. Así lo entendió Eliseo, que seguía a Elías. Y Eliseo, ¿qué es lo que hace? No quiere una porción. ¿Qué es lo que quería? Quiero una doble porción de tu espíritu. No quiero una solo. Quiero 2 porciones, el doble. ¿Por qué? Porque estaba viendo la grandeza de Dios a través de la vida de Elías. Y se veía más pequeño que Elías, más insignificante que Elías, más incapaz que Elías.
Por eso clama, Señor, dame una doble porción. Una para Elías estaba bien, pero yo soy más débil. Dame dos porciones. Que podamos orar y que Dios nos dé la porción del Espíritu, porque el Señor es tu refugio y es tu porción. ¿Cómo podrían las fuerzas de la oscuridad podrían vencer a David teniendo esto tan claro en su vida? ¿Cómo el diablo va a vencerte a ti si tenemos claro esta palabra? Si tenemos claro que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra porción. No hablamos de riqueza física, no hablamos de dinero, no hablamos de posesiones. Hablamos de una porción del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cómo el diablo va a poder hacer nada por nosotros? No puede hacer nada. Cada hombre se enfrenta al sufrimiento, pero es importante cuando te enfrentes al sufrimiento final, saber y ver que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Un hombre sin fe ni evangelio, ¿qué afrontará? Una gran tragedia, una terrible tragedia en la vida. Pero los que de verdad estamos en Cristo, ¿dónde está el temor? Pablo decía esa palabra. Para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Pero por causa vuestra tengo que permanecer aquí. Yo creo que lo decía un poquito así por vuestra culpa tengo que estar aquí. Pero para mí es ganancia. Dios borró nuestras maldiciones a través del Mesías, del Cristo. Él ya borró todas esas cosas. Ya no importa incluso si vienen aflicciones o no vienen aflicciones. El Salmo 91 leíamos otras veces: no temerás al terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye el mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Amén. A ti no te tocará. Segunda de Corintios 4. Esta palabra tenemos que tomarla en nuestra vida. ¿Por qué? Pero tenemos, dice la palabra, tenemos tesoro en vasos de barro para mostrar la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. ¿Y qué dice? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Os bendigo, hermanos, para que nos sostengamos firmemente en el pacto en el día de hoy, que podamos recibir estas respuestas, que podamos tener la paz y el gozo en nuestras oraciones, que podamos empezar a orar de verdad, que el Espíritu Santo se haga cargo de mis pensamientos, de mi sufrimiento y de todo lo demás. Hermanos, si estás preocupado por tu salud, comienza a orar a partir de ahora. Si estás preocupado, empieza a orar. El mismo Espíritu Santo estará obrando. ¿Te preocupa tu salud? Ora. Porque promete el Espíritu Santo obrar en tu vida. Amén. No se turbe vuestro corazón. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. A mí me da, no sé, a vosotros mucha paz de saber que Dios tiene preparado un lugar para mí. Amén. Dios tiene un lugar preparado para mí. Y os digo una cosa, estoy loco por verlo. Estoy loco por disfrutarlo. ¿Por qué? Porque es el lugar perfecto para mí. Es el lugar perfecto para cada uno de nosotros. Porque ese es el destino real y vivo de cada uno de nosotros. Que lo que aquí vivimos es un sueño. Que lo que aquí vivimos es una pesadilla. Que lo que aquí vivimos es algo temporal. Que lo que aquí vivimos es algo que no disfrutamos. Pero tenemos nuestra morada en los cielos para disfrutar toda la eternidad. Que tenemos nuestra morada en el cielo. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a preocupar? Si Dios está preparando ese sitio para cada uno de nosotros. ¿Por qué me voy a preocupar? Si esto que vemos aquí se lo van a comer los gusanos, ¿verdad? Si no nos queman a los que quieren ser quemados, ¿no? El cuerpo
no sirve para nada. El espíritu pasa a la presencia de Dios, que es espíritu. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que lo más importante, las enfermedades espirituales sean sanadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, oro en el nombre de Jesucristo, que la gracia, Señor, de la palabra que tú nos has dado, nos llene, Señor, de esperanza, de ilusión. Señor, erradique todo temor, todo miedo, Señor, a ese sufrimiento, a esa muerte, a esa situación que a veces ni entendemos ni comprendemos, pero que está todo, Señor, en tu mano y que no se va a escapar, Señor, de estar en tu mano. Que ni un minuto antes, Señor, ni un segundo antes, Señor, de que tú lo tienes establecido, va a pasar. Señor, la muerte llegará cuando tú, Señor, en su horario perfecto, llegue a cada uno de nosotros. Pero, Padre, no es un fin, es todo lo contrario, es un empezar de nuevo, es un empezar a vivir una vida real, una vida, Señor, plena, una vida no solamente eterna, sino rica en manifestaciones, una vida que de verdad es preciosa y hermosa, no lo que vivimos aquí, que está siempre sujeto, señoras, a pasiones, que está sujeto a circunstancias, a limitaciones, una vida que a veces es más sufrimiento que vida alegre, Señor, que lloramos más que reímos, que sufrimos más que gozamos en este mundo, por cuando en este mundo, Señor, quien está reinando es el diablo y ese es el poder de la oscuridad, que vino a robar, a matar y a destruir y no nos permite que gocemos. Pero sabemos que a tus hijos, Señor, tenemos un gozo que es eterno y tendremos esa morada para que podamos vivir, gozar y disfrutar. Y mientras tanto, Padre, que el Consolador, el gran Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en esta época, en este tiempo. Gracias, Padre, por este regalo que nos diste de la vida, pero también el regalo del Espíritu que nos guarda y que nos cuida y nos protege en todo tiempo y en todo momento. Señor, tú eres nuestro refugio. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.